Me presento. Mi nombre es Soledad Lagos, yo estoy a cargo de la unidad de mediación del CAM Santiago, que forma parte de la Cámara de Comercio en Santiago, y es un centro de arbitraje y mediación. Entonces, la idea del día de hoy es explicarles en qué consiste la mediación, y particularmente contarles de un servicio que estamos ofreciendo gratuito, que son 1000 mediaciones pro bono, que son mediaciones que se van a realizar de manera online, ¿ya? Voy a mostrarles una pequeña lámina para explicarles un poco en qué consiste este servicio de mediación online. Este es un convenio, un acuerdo que hizo el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio con el Ministerio de Economía. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? La crisis sanitaria y sumado a que antes hubo una crisis social importante, generó muchos incumplimientos en materia contractual, ¿ya? Por lo tanto, arrendamientos, compra de bienes, contratos con proveedores, en fin, que empezaron de alguna manera a no cumplirse, ¿ya? Por lo tanto, lo que se ve hacia el día de mañana es que haya un gran número de juicios y que las partes tengan que judicializar su conflicto, o la otra posibilidad es que de frentón no logren resolver su conflicto y tengan que simplemente asumir las pérdidas. Ahora, en materia comercial, un incumplimiento va generando el incumplimiento de otro, se produce como un efecto dominó. Por lo tanto, es súper importante ir resolviendo estos conflictos. En nuestro país, nosotros no tenemos una ley de mediación previa y obligatoria, por lo tanto, en términos generales, la única posibilidad que tienen los operadores en el ámbito comercial es judicializar. La otra posibilidad es que negocien entre sí. Sin embargo, se ha visto que la forma de negociación es bastante posicional, muy blanco y negro, muy binaria y muy asentada en la posición de poder de las partes. En el fondo, yo soy el que está contratando, tú me prestas el servicio y por lo tanto yo soy el que decido, ¿ya? Y eso hace un poco que la negociación entre las partes directamente sea súper tórpida, sea muy tórpida, tenga problemáticas, las partes no se sientan escuchadas, cueste mucho que se genere confianza entre ellas, desarrollan los procesos no de buena manera, y en términos generales las relaciones terminan muy dañadas en el ámbito comercial. Por eso se está ofreciendo este servicio de mediación gratuito, pro bono, no solamente para los socios de la Cámara, sino para tanto personas naturales como personas jurídicas que estén expuestos o estén afectados por el incumplimiento contractual, ya sea de un tercero o de alguien que les adeude una suma de dinero. Respecto de conflictos de hasta 3.000 UFs. Para entender o comprender un poquito en qué consiste la mediación, porque la gente generalmente cuando escucha la palabra mediación piensa que estamos hablando de mediación familiar, pero la verdad es que la mediación hoy en día se está introduciendo en todas las áreas del derecho, en materia laboral, en materia penal, incluso hay mediación en materia penal, en materia de salud está la mediación que se realiza ante el Consejo de Defensa del Estado en caso de negligencias médicas o ante la Superintendencia de Salud, está en materia escolar que se realiza en la Superintendencia de Educación. Entonces la mediación ha ido introduciéndose en todos los ámbitos del derecho. Ahora, en el ámbito comercial, como les contaba, no existe la ley de mediación previa obligatoria y por lo tanto las personas, la única forma que tienen es de resolver los conflictos a través del juicio. Por eso les quiero mostrar esta lámina para que más o menos entiendan en qué escenario, en qué lugar estamos de la resolución de las disputas. Por un lado, tenemos los sistemas adversariales, donde tenemos el arbitraje y el juicio. En ese escenario, una parte tiene que probar los hechos que plantea y tiene que hacer alegaciones y tiene que contraargumentar. Por eso en los juicios
las partes el día 1 dicen una cosa y el día 500 dicen la misma cosa, porque yo sigo sosteniendo lo mismo. Tú incumpliste el contrato, tú incumpliste el contrato, tú incumpliste el contrato, tú incumpliste el contrato, hasta el último día, ¿ya? En primera instancia, en segunda instancia, o ante la Corte Suprema, yo señalo exactamente lo mismo, ¿ya? En cambio, hay otros tipos de mecanismos que son no adversariales, por lo tanto, cuando nosotros hablamos de colaboración, cuando nosotros hablamos de diálogo en la resolución del conflicto, lo que estamos hablando fundamentalmente es de un mecanismo que utilizo para resolver mis conflictos. No estoy hablando de una sensación, de una forma de ser, de algo muy esotérico, sino que estoy hablando de algo bastante más concreto, estoy hablando de un mecanismo. Por lo tanto, evidentemente, cuando yo estoy en un juicio, no estoy desarrollando un escenario de diálogo, porque estoy enfrentándome a mi contraparte. Es muy difícil en un juicio poder generar diálogo porque las partes están absolutamente posicionadas una en contra de la otra. Entonces, en ese ámbito, en el ámbito de los sistemas no adversariales, tenemos distintos tipos de mecanismos, que son como primos, por decirlo de alguna manera. Tenemos la negociación, donde dos personas directamente intentan resolver un conflicto, o bien dos personas directamente crean una nueva situación jurídica, por ejemplo, cuando dos empresas están negociando la celebración de un contrato. Uno ve muchas veces que lo que se hace es agarrar un formato de un contrato, cortar, pegarle y decir, ya, este es el contrato que los va a regir. O muchas veces una de las empresas tiene el formato de contrato que la otra tiene que suscribir. Sin embargo, si yo tuviese que negociar un contrato, la idea es que vaya discutiendo cada una de las cláusulas y que ese contrato de alguna manera refleje la situación jurídica o la forma en que se va a desarrollar mi relación con la otra parte. Eso pasa poco, y como pasa poco, por lo tanto, los contratos tienen muchas problemáticas al momento de ejecutarse. Generalmente, de hecho, muchas de las cláusulas de los contratos son las que ocasionan las problemáticas entre las partes. Entonces hay que tener ojo con eso, con la redacción de los contratos. Si yo, con mi contraparte, no puedo resolver el conflicto, puedo recurrir a un tercero. Y lo que hace este tercero es asistir o ayudarme en esta negociación. La mediación es una forma de negociación asistida. Es decir, nosotros dos no logramos resolver el conflicto, por lo tanto vamos a recurrir a un tercero que guíe nuestra negociación, que nos vaya diciendo las etapas, que nos vaya explicando qué es lo que vamos a conversar y de qué manera. Todos estos mecanismos hoy en día de resolución pacífica de conflictos implican conocimientos técnicos. Hace mucho tiempo que la negociación o la mediación dejaron de ser cosas intuitivas. Hace 30 años atrás decían, no, es que él tiene que ser buen mediador porque es como, no sé, es como súper pacífico, es como Quiteto Bulla, pero la verdad es que hoy en día esto, bueno, como casi muchos saberes, contiene mucho más información. La mediación es una interdisciplina, por lo tanto, requiere que quien se desempeña como mediador tenga conocimientos de distintas áreas. Por ejemplo, en materia económica, tiene que saber de derecho, tiene que utilizar herramientas comunicacionales, por lo tanto tiene que saber trabajar esas destrezas, tiene que tener varios saberes unidos en el desarrollo de su expertise, ¿ya? También hay otros mecanismos, por ejemplo, la conciliación, donde el tercero propone bases de arreglo. Por ejemplo, en Colombia hay ley de conciliación previa obligatoria, y los centros, las cámaras de comercio, son las que prestan el servicio de conciliación. Y, por ejemplo, yo el año pasado fui a Bogotá, y al año se realizan 9.000 procesos de conciliación en materia comercial, solo en materia comercial. Cada una de las cámaras de comercio, la de Bogotá, la de Cali, la de Bucaramanga, en fin, van desarrollando procesos de conciliación a fin de que las entidades comerciales puedan resolver sus conflictos, ¿ya?
Hay otros mecanismos, la facilitación, que es una manera de toma de decisiones al interior de los grupos de trabajo, y los buenos oficios, que es una labor como de intermediación. Por ejemplo, lo que realiza el CERNAC. El CERNAC no interviene en un conflicto, sino que llama a una de las partes y le dice, mire, sabe que hay un reclamo respecto de usted, ¿lo va a resolver o no lo va a resolver? Como me está llamando el CERNAC, generalmente la empresa toma alguna decisión en el sentido de decir, bueno, me está llamando el CERNAC, me está llamando cualquier persona, por lo tanto, tratemos de hacernos cargo de ese problema y resolverlo. O sea, hay múltiples mecanismos no adversariales, los dispute board también están entrando muy fuerte hoy en día en materia de obras públicas. Así que ahí tenemos otro mecanismo más que se está implementando. Lo importante es que todos estos mecanismos presuponen o pretenden a través del diálogo resolver un conflicto. No vamos a convencer al otro, no vamos a argumentar hasta el cansancio, no vamos a probar, no vamos a poner en duda la versión del otro, sino que a través del diálogo y a través de la conversación queremos resolver este conflicto. ¿Qué pasa en nuestro país? Algo ya les adelanté, pero siempre es bueno traer cifras y hacerlo más concreto. ¿Cómo se resuelven en nuestro país los conflictos en el ámbito comercial? En el Poder Judicial, de las causas civiles, el 90 y tanto de ellas son juicios ejecutivos, propiamente tal, ¿ya? Juicios ejecutivos, es decir, pagarés, en fin, cobranzas, por decirlo de alguna manera. El 5% restante son causas que se tramitan en juicio ordinario o son de más lato conocimiento. Por lo tanto, en términos generales, en materia civil y comercial, lo que está en el Poder Judicial son cobranzas. Las otras problemáticas no están en el Poder Judicial. Entonces, pareciera ser que lo que pasa en el ámbito comercial es que hay muchos conflictos que no se están resolviendo, porque si hay 5% de conflictos que no son cobranza, uno podría decir, bueno, pareciera ser que en el ámbito comercial no hay conflicto. Pero la verdad es que pensar esto es imposible, o sea, no es posible, no es razonable pensar que en el ámbito comercial no hayan problemáticas, por lo tanto, todo dice que hay muchos conflictos en el ámbito comercial que... por favor, colocar a la pantalla completa. Perfecto, toda la razón. Ahí está. Por lo tanto, hay muchos conflictos en el ámbito comercial que no se están... Hay muchos conflictos en el ámbito comercial que no se están resolviendo. ¿Qué pasa con esto? Pareciera ser que hay una asimetría importante entre las partes que contratan, y eso hace que para una de las partes iniciar juicio sea parte casi de un costo fijo, tiene un staff de abogado, en fin, y para otra es muy complicado iniciar procesos judiciales. Además, hay un temor importante respecto de la pérdida de posibilidades contractuales futuras. Entonces, muchas veces uno escucha que dicen, no, que ¿sabéis qué? Si lo demando, después nadie me va a contratar en esta área, o voy a perder este contratante. Por lo tanto, eso desincentiva el inicio de procedimientos o el intentar resolver los conflictos. La labor de asesoría de los abogados hemos visto que muchas veces tienen que ver con el inicio de juicios. En Chile, los abogados colaborativos o el desarrollo de esta disciplina está gestándose y por lo tanto todavía sigue siendo principal en la enseñanza del derecho la labor litigiosa. ¿Los abogados colaboran al diálogo o los abogados torpedean el diálogo? Entonces, ahí hay un tema importante. Efectivamente, las facultades, yo soy profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, nosotros tenemos la cátedra Solución Colaborativa de Conflictos, sin embargo, es algo que está entrando. Entonces, uno en materia comercial tendría a pensar que los abogados son súper colaborativos, pero la verdad es que eso no es necesariamente así. Y por lo tanto, la labor de asesoría de los abogados muchas veces no tiene que ver con la resolución concreta
de los conflictos. De hecho, muchas veces uno les pregunta a personas que tienen empresas o unidades comerciales, le preguntan, bueno, ¿y tu abogado a qué se dedica? No, mi abogado es comercial, ya, o mi abogado es laboral, ya, pero tu abogado dentro de esa especialidad, ¿cómo resuelve los conflictos? ¿A través del juicio, a través del diálogo, a través de la negociación? No, mi abogado es seco para el juicio, es como va a la pelea y me defiende y ataca. Entonces, no sé si se entiende, pero en el fondo, si yo tengo un abogado cuya expertise es resolver los conflictos a través del enfrentamiento, va a ser muy difícil que yo genere o participe en procesos de diálogo con las personas con las cuales tenga diferencia. Es una forma bien distinta de resolver los conflictos, ¿ya? Diálogo como mecanismo de resolución de conflictos comerciales es una capacidad instalada en los operadores. Esta es una problemática importante porque pareciera ser que aún en nuestro país no está instalado esta capacidad en los operadores en materia comercial. ¿Ah? Es decir, cuesta mucho, muchas veces, que distintas empresas, ya sea personas naturales o personas jurídicas, que están en un conflicto relacionado con una problemática comercial, se sienten y puedan resolver esa problemática de manera eficaz, ¿ah? De manera eficiente. Por lo tanto, pareciera ser que tenemos que desarrollar, lograr instalar esa capacidad y que los operadores tengan herramientas para poder negociar de manera colaborativa, de manera eficiente y de manera adecuada, ¿ya? Dicho esto, es importante tener presente que los distintos mecanismos tienen que operar de manera secuencial, uno en pos del otro. Por eso, todos estos mecanismos durante mucho tiempo se les denominó solución alternativa de conflictos, pero la verdad es que hoy en día la expresión que se utiliza es solución adecuada. Es decir, ¿qué sería lo razonable frente a un conflicto comercial? Intentar negociar con la contraparte. Si no puedo hacerlo y no me resultó, recurrir a un mediador. Un tercero me ayuda a resolver este conflicto. Y si eso no es posible, inicio la vía judicial. Es decir, estos mecanismos, los distintos mecanismos, tienen que ir operando uno en pos del otro. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Que el mecanismo por excelencia que se utiliza es el juicio. Por lo tanto, la vía negociada, la vía del diálogo, la vía previa es la que no se está utilizando. Voy a cambiar la lámina. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que implica esto? El carácter adecuado del mecanismo frente a la resolución del conflicto. ¿Qué es lo que implica? Primero, el costo del método elegido. En términos generales, el mecanismo juicio es caro, es caro, tiene un valor, tengo que encontrar un abogado que me represente, notificaciones, en fin, el juicio en sí es un mecanismo caro. Aparte, el juicio no solamente tiene un costo económico, es súper importante plantear esto, sino que también tiene un costo emocional, tiene un costo de tiempo, tiene un costo de dedicación, tiene un costo de estar tratando de cara al abogado para que me cuenten qué va el proceso, en fin, tiene un costo añadido. Por lo tanto, cuando hablamos de la mediación como mecanismo de resolución de conflictos, lo que estamos hablando es de un mecanismo cuyos costos son inferiores en muchos sentidos al de otros mecanismos. Satisfacción con el resultado. En términos generales, es muy difícil que una persona que haya estado en un juicio diga, me encantó haber ganado el juicio, estoy feliz de haber vivido este juicio, lo volvería a recomendar, o sea, que fue una experiencia increíble, no como plantar un árbol, tener un hijo, tener un juicio. En cambio, las mediaciones, en términos generales, aun cuando no se llega a acuerdo, tienen mucha satisfacción usuaria. De hecho, la gente recomienda los procesos de mediación. Esto uno diría, pero ¿cómo si no llegó a acuerdo? Porque pareciera ser que la instancia de diálogo, de haber escuchado al otro, de tener más información respecto de mi conflicto, me permite tomar decisiones más adecuadas. Por lo tanto, en términos generales, se produce una satisfacción con el resultado en los procesos de mediación. Efecto en la relación, cada juicio que se inicia es una relación que se destruye.
Eso hay que ser súper claro. Es imposible que después de un juicio yo le diga a mi contraparte, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no volvemos a ser socios? Estuvimos 3 años peleando por una cuestión que no valía la pena, me di cuenta que tenías toda la razón, volvamos a ser socios. Eso no existe. El juicio en sí es un exocet respecto de las relaciones entre las partes. En cambio, la mediación, la negociación, sí permiten que la relación termine o finalice en buenos términos. Puede ser que no sigamos juntos, ok, pero terminamos en buenos términos. Permite que realmente, de alguna manera no se resquebraje el tejido, que la problemática se cierre de buena manera. Y recurrencia frente al conflicto, en términos generales uno tendería a pensar que una vez habiendo pasado por un juicio ya no voy a tener más, no voy a repetir esa instancia ni voy a estar en esa misma situación. Pero en la práctica estamos viendo que eso no sucede, o sea, que muchas veces las empresas tienen un juicio, 2 juicios, 3 juicios, 4 juicios o más por la misma causal, por la misma situación. Entonces, en términos generales, la mediación trabaja con el involucramiento de las partes de manera tal que prevengan nuevos conflictos similares. La idea es que yo cuando participo en una negociación, una mediación, tomo medidas para evitar que esto me vuelva a suceder nuevamente. O sea, la mediación va de la mano con el aprendizaje para evitar nuevas situaciones similares, ¿ya? No estoy viendo el chat, entonces quiero abrirlo. Voy a abrir el chat. Ahí. Ya. Si hay alguna pregunta, por favor me la formulan, ¿ya? Porque estoy como viendo el Power, pero como no veo a las personas, me confundo ahí un poco. Si hay alguna pregunta, me la formulan. Entonces, el costo del método elegido es algo, o sea, en general, estas características respecto del mecanismo que se elige para resolver el conflicto es algo relevante al momento de decidir cómo voy a resolver mi problemática. ¿Qué es la mediación? La mediación es un espacio de diálogo, es importante tenerlo presente, en el que a través de un proceso comunicacional, un tercero imparcial sin poder decisorio asiste a las partes en el intento de resolver el conflicto, incorporando los intereses prioritarios de cada uno de ellos. Es una negociación asistida. Por lo tanto, esto es importante tenerlo presente, es un proceso comunicacional. Por lo tanto, acá las formas y la manera en que me dirijo al otro, el lugar en donde me reúno, el contenido de los correos, la forma en que nos relacionamos es súper importante. Entonces muchas veces uno llegan las partes y le dicen, no, si nosotros ya negociamos, yo le mandé un correo a él hace 3 meses y nunca me contestó. Bueno, en ese escenario eso no es una negociación. No, si nosotros nos juntamos a hablar y vino el gerente de él y me dijo, pero me trató pésimo, me subió, me bajó, y yo le dije que no estaba de acuerdo con lo que él quería, así que nosotros ya conversamos sobre este tema. La verdad es que con ese intercambio, eso no se puede denominar una conversación propiamente tal. Por lo tanto, lo que hace el mediador es asistir a estas partes, crear clima, hacer que se sienten en una mesa y ir guiando la conversación y el diálogo, por una serie de etapas que, bueno, no viene al caso, en este caso, abordar tan técnicamente, pero la mediación es un proceso, va transitando de una etapa en otra. La primera es una etapa en donde se genera confianza, donde se detectan los intereses de las partes, es decir, lo que está detrás de estas posiciones rígidas, blanco y negro que plantean las partes, se analizan criterios objetivos, después se evalúan las alternativas y finalmente se plantea a las partes, bueno, ¿cómo creen ustedes que esto se resolvería? La regla general es que cuando nosotros negociamos intuitivamente, lo primero que hacemos cuando nos sentamos es intentar lograr una solución. Nos saltamos toda la primera parte del proceso y lo primero que hacemos es cómo solucionamos el conflicto. Entonces, cuando yo tengo una problemática con un contratante, lo más probable es que lo llame y le diga, hola, mira, sabes que tenemos este problema, mira, yo creo que esto se soluciona de esta o de esta manera. Bueno, y la verdad es que nos saltamos todas las primeras etapas necesarias para que cuando se surja una solución o una opción de acuerdo,
tenga anclaje en lo que ha pasado entre las partes al momento de tratar de solucionar el conflicto. Por lo tanto, lo que hace el mediador es conducir a las partes en estas etapas técnicamente. Eso, no sé si hay alguna duda respecto de lo que es la mediación, pero vamos a seguir explicándolo. Esta mediación tiene ciertos principios que una vez más nos demuestran la diferencia entre lo confrontacional y lo colaborativo, porque no es posible desarrollar un proceso de diálogo, un proceso colaborativo de resolución de conflictos o de creación de nuevas relaciones jurídicas. Por ejemplo, cuando yo negocio para intentar crear una nueva relación jurídica, teniendo los principios propios o tradicionales del sistema adversarial, ¿ya? Por lo tanto, en este escenario, los principios de los mecanismos son absolutamente distintos. Por ejemplo, la mediación es confidencial. Ustedes dirán, ¿por qué es confidencial? Porque la verdad es que hoy día confidencial no queda nada. O sea, si yo le dijera hoy día a un juez, le dijera a una de las partes, oiga, en un tribunal, venga a hablar conmigo en una reunión privada de manera confidencial, las partes saltarían y dirían, pero ¿cómo? Esto es, no sé, esto no corresponde. Los juicios son públicos, ¿ya? Hay publicidad en materia judicial. En cambio, la mediación es confidencial. ¿Qué implica esto? Que todo lo que se converse en una mediación no puede ser reproducido fuera de ella. Y es más, es a tal nivel la confidencialidad que el mediador en las audiencias individuales o en las reuniones individuales con cada una de las partes, si las partes le comentan algo, el mediador no puede repetir esa información a la otra parte, a menos que se autorice. De manera tal que, por ejemplo, cuando yo estoy con una parte y una parte me dice, ¿sabes qué, Soledad? En audiencia individual, ¿sabes qué, Soledad? Yo no voy a iniciar ningún juicio. O sea, yo si aquí no me va bien, yo no voy a seguir adelante con esto. Yo tengo que preguntarle a la parte, ¿y tú quieres que eso se lo manifestemos a la otra parte? No, no, yo prefiero no decírselo. Perfecto. Entonces no se lo vamos a comentar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la confidencialidad tiene que ver fundamentalmente con la confianza. No es posible generar diálogo en un espacio en donde yo no sé si lo que voy a hablar va a ser utilizado después en un juicio. Por lo tanto, la mediación es un espacio de confianza para poder conversar. Y eso el mediador, cuando hace su discurso de apertura, lo primero que dice es, bueno, quiero que tengan claro que este espacio es confidencial, de manera tal que ustedes puedan hablar libremente, y nada de lo que digan en este espacio puede ser reproducido después en otra instancia. ¿Ya? La mediación es voluntaria. Esto es entre comillas, porque en la mayoría de los países la mediación se establece de manera obligatoria como requisito previo al inicio de los juicios. Ahora, la voluntariedad se refiere más bien a que a nadie le pueden obligar a llegar a un acuerdo. Es decir, nadie va a tomar una decisión de acuerdo si no lo quiere, si no tiene toda la información necesaria para suscribir un acuerdo. En ese sentido es voluntario. O sea, yo no te puedo obligar a que tú me firmes un documento donde estás celebrando un acuerdo, estás aceptando que te pague la mitad de lo que te debo, estás aceptando que te pague la mitad del arriendo, en fin. En ese sentido se entiende que es voluntario. La mediación trabaja con el equilibrio de poder o igualdad versus la bilateralidad de los juicios. Para explicar un poco esto, en los juicios la igualdad se basa en que yo tenga el mismo tiempo para hacer valer mis alegaciones, que tenga, ambas partes tengan abogado, y que tengo yo los mismos derechos. Entonces, por ejemplo, si una parte tiene 3 días para contestar algo, la otra parte tiene 3 días. Si una parte tiene este recurso, la otra parte también tiene el recurso. Sin embargo, si una de las partes tiene el mejor abogado de la plaza, y es una empresa gigante donde tiene recursos para contratar al mejor bufete de Chile, y la otra parte no tiene ese mejor abogado, ¿están en igualdad de condiciones? Lo más probable es que no estén en igualdad de condiciones. En cambio, en la mediación, la igualdad o el equilibrio de poder es de carácter sustancial. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo hacer yo, por ejemplo, que dos personas que tienen distintas historias de vida, distintas profesiones, distintos conocimientos, distintas experiencias vitales, estén en un pie de igualdad? Hoy en día eso solamente se puede hacer a través de la información. Es un ejercicio de información.
el mediador todo el rato está instando a las partes para que viertan información en el proceso de mediación. Una parte que toma una decisión y tiene información acerca de la decisión que está tomando, puede suscribir acuerdos, puede lograr acuerdos. Por lo tanto, la igualdad en materia de mediación tiene que ver con el acceso a la información. Si yo, mediador, veo que una parte no puede tomar decisiones porque no tiene la información, el mediador le va a decir, ¿no cree usted que sería necesario recabar algo más de información para que ustedes logren este acuerdo en cierto tópico? Hagamos una cosa, paremos acá la audiencia, la sesión, y ambas partes se comprometen a buscar más información en este aspecto o en este otro aspecto, por ejemplo. Y mediador para la toma de decisión si es que es necesario tener más información, ¿ya? Protagonismo de las partes versus representación. En materia de juicio, las partes siempre le otorgan poder a un tercero, que es el abogado que los representa, y ellos desaparecen para el proceso. Generalmente el abogado les dice, oye, tú te vas a olvidar de este juicio porque yo voy a tramitar todo, te llamo y te cuento cómo van dando la cosa. Tú desapareces para el proceso. En cambio, la mediación trabaja con la comparecencia personal de los directamente involucrados, sin prejuicio que puedan asistir acompañados de sus abogados o que en un inicio partan las partes personalmente y que después sigan más adelante sus abogados. Pero la idea es que los directamente involucrados participen en los procesos de mediación. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque yo he desarrollado, he hecho procesos de mediación, muchas veces van los abogados, pero los intereses de los abogados no necesariamente son exactos los intereses de los dueños de las empresas. De hecho, muchas veces cuando van los gerentes o cuando va quien toma la decisión en las empresas, dicen, no, pero si esto, sí, tienes toda la razón, no, yo esto lo soluciono de tal o cual manera. Entonces, cuando se está negociando un problema comercial, es muy relevante que quienes toman las decisiones estén en la mesa de negociación. Y por lo tanto, muchas veces a uno le dicen, no, es que el gerente no tiene tiempo, pero es que si viniera media hora acá, avanzamos lo que no podríamos avanzar en no sé cuánto rato en otra circunstancia. Por lo tanto, es muy útil la comparecencia personal de los directamente involucrados. Y imparcialidad, neutralidad y equidistancia, que tercero tiene que tener, ser imparcial, no puede ser juez y parte. De hecho, hay muchas instancias en donde el mediador es parte, por ejemplo, de una de las empresas, por lo tanto, la verdad es que así no es posible realizar un proceso de mediación. Tiene que ser un tercero imparcial que esté capacitado para ello, ¿ya? Vamos a cambiar de lámina. Entonces, dicho esto, ¿cuáles serían estas etapas de la mediación? La primera etapa, a través de un discurso de apertura, el mediador recoge los intereses de ambas partes, el mediador comprende la perspectiva de cada una de las partes en el conflicto, traspaso o tránsito de posiciones e intereses. Es importante que entienda no lo que yo pienso del conflicto, sino lo que las partes creen acerca del conflicto. El mediador luego interviene este conflicto, tiene que desarrollar estrategias, por ejemplo, va a decir, no, ¿sabes qué? Me voy a reunir con una parte primero, después con otra, me voy a reunir en conjunta con ustedes, en fin, vamos a llamar a tal persona, uno va de alguna manera tomando una decisión respecto del conflicto y finalmente se promueve las opciones de acuerdo o cómo voy a resolver el conflicto. ¿En qué consiste esta mediación pro bono online que nosotros estamos dando? Es una mediación absolutamente gratuita para conflictos cuyo valor no excedan de 3.000 UF, tanto para socios de la Cámara como para quienes no son socios de la Cámara. Se debe remitir un correo electrónico, ahí está mi correo, mlagos, con copia a Ramajo, y se tiene que llenar un formulario, una solicitud que está en el link que está ahí en la lámina, donde se señala quiénes son las partes, con quién, respecto de quién estoy pidiendo la mediación, y cuál es el conflicto. Hay una descripción del conflicto, cuál es el problema. El centro va a asignar un mediador, hay un comité que está designando los mediadores según la competencia, según las características del conflicto, en fin, según las necesidades del caso, y se designa un mediador. El CAM suscribió un convenio
con el colegio de mediadores, por lo tanto, no solamente tenemos la nómina de el CAM de mediadores del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio, sino que además también tenemos mediadores del colegio de mediadores que tienen amplia trayectoria y experiencia en materia de resolución de conflictos, ¿ya? La mediación se va a realizar, dada la situación nacional, íntegramente online, privilegiándose lo que es la videoconferencia. Entonces, el mediador se va a contactar con la parte solicitante, se presenta, mi nombre es Soledad Lago, yo soy la mediadora asignada a su caso, le explico más o menos en qué consiste el proceso de mediación, cuáles son los principios de este, y me voy a contactar con la otra parte. ¿Ya? El mediador contacta a la otra parte, lo hace él personalmente, no es que se despache una carta, sino que el correo electrónico es como la consecuencia, el resultado del contacto que ya tuvo previamente el mediador, lo llama por teléfono, en fin, trata de conversar con él, lo busca y le dice, mire, que hay un conflicto, la idea es tratar de resolverlo, nosotros estamos ofreciendo este servicio, ¿qué quiere usted? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente o muchas personas no están dispuestas a conversar. ¿Ah? Y volvemos entonces a lo inicial, es necesario instalar la capacidad de diálogo. ¿Ah? Pero hay muchos otros que sí están dispuestos a conversar y dicen, sí, perfecto, nosotros tenemos un problema, no lo hemos logrado resolver, así que juntémonos. Y mediador convoca a una sesión vía plataforma, vía Zoom, o Meeting, vía sistema de videoconferencia, y junta ambas partes y ahí realiza audiencia conjunta, audiencia individual, según lo que se necesite. La idea de este servicio de mediación es evitar la judicialización o la no solución de los conflictos jurídicos que están afectando a los operadores en materia comercial. ¿Ah? Es decir, poder hacer algo para no quedar con esta situación absolutamente inconclusa. ¿Ya? Eso. No sé si hay alguna pregunta en el chat, alguna duda, algo que no quedó clarificado. A ver, voy a salir del Power. Ah, perfecto. Súper buena tu pregunta, Miguel. Hay varios temas. En términos generales, cuando las partes llegan a acuerdos de mediación, lo que se hace es suscribir un contrato de transacción a través de escritura pública, ¿ya? Y eso tiene mérito ejecutivo, por lo tanto, si tú no logras o si una de las partes incumple, puedes exigir el cumplimiento forzado, ¿ya? Que sería lo mismo si tuvieses una sentencia y no se cumpliera y tuviésemos que exigir el cumplimiento de dicha sentencia. Sin embargo, y esto es importante tenerlo presente, la regla general es que cuando los procesos de mediación en materia comercial se han hecho bien y las partes se han sentado a conversar y logramos un acuerdo, la gran mayoría de los acuerdos se cumplen. ¿Ah? Es muy probable que los acuerdos se cumplan. No sé, yo, por ejemplo, en otras áreas, yo trabajé 17 años en el área salud, en el Consejo de Defensa del Estado, y en términos generales eran muy pocos los casos en que había cumplimiento de contrato. Y en el CAM estoy más o menos yo antes era parte de la nómina, y ahora en la unidad de mediación estoy como hace 2 años, y te diría que casi no he visto acuerdos que no se cumplan, ¿ah? Porque como desarrollamos el proceso, cuando las partes ya llegan a celebrar un acuerdo, están súper convencidas de que este es el camino, por lo tanto, la tasa de cumplimiento de los acuerdos es muy alta, a diferencia de la tasa de cumplimiento de la sentencia. ¿Ah? La tasa de cumplimiento de sentencia es bajísima. En cambio, la tasa de cumplimiento de acuerdos en materia de mediación comercial es muy, muy, muy alta, ¿ah? Porque se desarrolla más el proceso. Y esto es importante porque a mí me ha tocado ver contratos en donde se establecen cláusulas penales, las penas del infierno, pero como se generan contratos sin una negociación previa, sin algo colaborativo, ¿ah? que de alguna manera impregne ese contrato, no se cumplen.
no se cumple. Entonces, le pongas lo que le pongas, la cláusula que le pongas, lo estés en un instrumento público, hagas lo que hagas, el contrato no se cumple. Por lo tanto, pareciera ser que una gran garantía de cumplimiento es la forma en que gestiona el contrato o resuelve el conflicto. ¿Existe posibilidad de mediación entre un privado y el sector público? Existe posibilidad, sí, existe la posibilidad. Ahora, ahí vamos a tener la problemática de que el ente público quiera sentarse a conversar. Entonces, ahí hay que distinguir, por ejemplo, los entes que están representados por el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado puede celebrar contratos de transacción. Ahora, sí celebra previa demanda, pero podría darse, por ejemplo, una demanda y que se abra un espacio de mediación si es que la entidad lo requiriera. Sí, podría hacerse, y otras entidades pueden sentarse a conversar. Habría que ver más finamente, pero la verdad es que sería bastante interesante que las entidades públicas también se sentaran a conversar cuando es necesario, y si no funciona la conversación, sigan adelante en el camino jurisdiccional contencioso, recurriendo a la herramienta que corresponda. Eh, a ver, perdón, acá. A ver, ya, hola, ¿cuál es la diferencia entre el arbitraje y la mediación? En caso de ser diferente y de existir arbitraje contractualmente, ¿se puede optar por la mediación? Ya, el arbitraje, como lo decía en la primera lámina, es un juicio. De frentón el arbitraje es un juicio. La única diferencia es que este arbitraje, por ejemplo, en el caso del CAM, se presta en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio, y el juicio se desarrolla en el Poder Judicial. Pero ambos mecanismos son adversariales. Una parte tiene que plantear unos hechos que tienen que ser coherentes al derecho y debe probar su posición, debe probar su pretensión procesal. ¿Ah? Entonces vas a tener un periodo de discusión, vas a tener un periodo de prueba y vas a tener una sentencia. Y después tienes que cumplir esa sentencia. ¿Ya? El arbitraje es un juicio. ¿Ah? Es un juicio, pero que no se realiza dentro del Poder Judicial. Sigue la misma lógica del juicio. En cambio, la mediación es una instancia de diálogo, de conversación, para resolver el conflicto a la buena, para resolver el conflicto antes de iniciar un juicio. Por ejemplo, yo que soy abogado no iniciaría juicio, por ejemplo. Yo prefiero 1000 veces arreglarme antes y no estar sometido en un proceso contencioso, ¿ya? Entonces, el arbitraje es un juicio. ¿Qué es lo razonable? Que tú primero desarrolles una mediación. Si tú no prospera esa mediación, si ambas partes no logran llegar a un acuerdo, vas e inicias el arbitraje, ¿ya? Pero ya tienes claro que tú intentaste de resolver este conflicto evitándote el juicio. Ahora, es importante porque muchas veces, o tradicionalmente entendíamos que las partes necesitaban una cláusula en el contrato que los habilitara para participar en mediación. Hoy en día eso no es así, y nosotros el año pasado, una gran mayoría, yo diría que casi un tercio de las mediaciones que ingresaron no tenían cláusula de mediación. Y nosotros llamábamos a la otra parte y le decíamos, y llamábamos a la otra parte y le decíamos, ¿sabe qué? Están solicitando una mediación respecto a usted, y la otra parte nos decía, no, es que yo no tengo cláusula de mediación en mi contrato. Entonces decían, no, es que no teniendo cláusula de mediación, alguien le está invitando a participar en un proceso de diálogo y de conversación. ¿Ya? Entonces es importante eso, no es necesario que exista una cláusula para que yo realice una mediación. Hoy en día se están realizando en materia comercial mediaciones voluntarias. Ahora, las empresas muchas veces quedan como sí, entonces yo les he tenido que decir muchas veces, bueno, si ustedes me señalan que no está dentro de sus intenciones como empresa conversar con su cocontratante, ni un problema, ustedes si quieren no realizan la mediación. Pero igual ahí las empresas dicen, bueno, pero ¿cómo lo voy a conversar? Bueno, entonces venga, siéntese y veamos si podemos resolverlo, ¿ya? Mi consulta es, ¿las partes están obligadas a participar del proceso de mediación citado? ¿O alguna de ellas las partes pueden negarse, porque la mediación no es obligatoria? Las partes pueden negarse y no querer participar, ¿ah? Y de hecho pasa muchas veces que las partes deciden no participar en proceso de mediación. Por eso lo que yo les digo es que esta actitud de las partes respecto de no participar en el proceso de mediación habla mucho de la forma en cómo nosotros resolvemos los conflictos. Ahora, el mediador insiste bastante, o sea, el mediador llama por teléfono y le explica las ventajas de resolver el conflicto a través de una mediación, en fin. Entonces,
No es que nosotros, los mediadores, mandemos una carta y digamos, bueno, dijo que no. No, nosotros contactamos a la persona, le explicamos, le decimos, lo tratamos de convencer de que participe en este proceso. O sea, hacemos ese ejercicio, no es una sola citación. Las mediaciones se cierran con un acta, sí, se cierran con un acta, lo que les decía, es un contrato de transacción que se puede suscribir por escritura pública de manera tal que tenga mérito ejecutivo. Tengo unas preguntas. ¿Esta mediación funciona como instancia previa a los juicios del arbitraje? ¿Cuál es el valor mínimo o promedio de una mediación? Toma en consideración el contrato del acuerdo como porcentaje de costo, no me refiero a esta instancia, sino a instancias normales, comunes y corrientes. No me refiero a esta instancia, sino a instancias normales, comunes. ¿Cuál es el valor mínimo o promedio de una mediación? El valor mínimo promedio de una mediación, nosotros tenemos un servicio que es el servicio tradicional del CAM, y promedio son 10, 14 UF, eso sería el promedio entre el servicio y los honorarios del mediador. Sin embargo, hoy en día estamos suscribiendo distintos convenios, de hecho ayer se suscribió un convenio con la SOFOFA y con la CONAPYME para darle un beneficio, y también tenemos este servicio de mediación gratuito, tanto para socios del CAM como para terceros. O sea, en este momento tenemos un servicio de 1000 mediaciones gratuitas, 1000 mediaciones gratuitas, así que en este momento, dada la contingencia nacional y la necesidad de generar mecanismos de bajo costo y efectivos, eficaces, estamos ofreciendo este servicio de mediación gratuito. Eso, no sé si hay alguna pregunta, otra consulta, alguna otra duda. Ya, bueno, experiencias entre grandes empresas y pymes, están ingresando casos, las estamos teniendo en este momento, y bueno, y efectivamente estamos invitando a las grandes empresas a conversar con las pymes que son eh, proveedores, Así que se está dando esa situación, y es interesante porque el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio invita a la gran empresa a participar en este proceso de diálogo guiado por un tercero, y se está dando, se está dando ahora, y es bueno porque de alguna manera la simetría que pueda existir entre estas partes se ve morigerada, se ve atenuada por la labor de este tercero que viene de la Cámara de Comercio. Así que se está dando. Eso, bueno, les agradezco la escucha, ojalá les haya servido. Mi correo es mlagos@ccs.cl, así que cualquier duda que tengan, por mínima que sea, yo encantada de solucionarlo. ¿Funciona como instancia previa a juicios de arbitraje? Exacto. En casos de juicio no funciona. También puede ser previa a un juicio ordinario. También puedes desarrollar una mediación de manera voluntaria previa a un juicio ordinario. La idea es evitar la judicialización, ya sea en la forma de arbitraje o en la forma de juicio propiamente tal en sede poder judicial. Puedes utilizarlo en ambos escenarios, ¿ya? Bueno, dicho esto, les doy las gracias y quiero darle la palabra a Macarena Letelier, que me dicen que está conectada. Hola, Maca. Hola Sole, ¿cómo están? Muy bien. Muy buena tu charla como siempre, quería saludarlos a todos y agradecer las ganas que tiene la gente de saber más de la mediación. Al final esto es un círculo virtuoso donde si instalamos la capacidad de diálogo en una sociedad, son muchas noticias buenas. No es solo ponerle fin a un eventual conflicto que, como bien comentaban, se puede ir después a tribunales y transformarse en una carga mucho mayor, económica, una carga emocional, sino que también, de alguna manera, cuando yo pongo fin a una discusión que pudiera incluso congelar bienes, le doy mayor circulación al crédito, a la liquidez,
y pongo en marcha de nuevo los negocios. Entonces esto tiene dos veredas, uno que es en definitiva salir adelante de los problemas jurídicos que puedo tener, pero también es un impulso a reorganizar nuestra economía, nuestros contratos, nuestros posibles negocios. Entonces es bueno también darle esa doble mirada. Y la más importante, al juicio de los que ya llevamos mucho tiempo estudiando los beneficios en otros países de estos sistemas, es que aporta a la paz social, el tener menos conflictos con el vecino, con el contratista, con el proveedor, con quien sea. Al final del día aporta mucho a la paz social y a generar confianza, confianza en una comunidad, en una sociedad, en un país. Así que nosotros los dejamos súper invitados. El que quiera saber más, nosotros seguimos con teletrabajo desde el primer día. La verdad es que como hablábamos con el equipo, más trabajo que nunca, pero siempre nosotros relevamos el rol de un gremio, que es estar ahí en las crisis con los socios con más fuerza todavía y poder de alguna manera aportar a que todos salgamos de esto adelante. Así que muchas gracias, un abrazo grande y nos vemos en otro webinar de mediación. Gracias, Sonia. Chao, chao, muchas gracias a ustedes.